Número 10. Una actuación peligrosa. Una de las peores actuaciones del Cirque du Soleil en la historia tuvo que ser interrumpida cuando un acróbata cometió un terrible error. Estaba interpretando The Beatles' Love en Las Vegas cuando uno de los artistas aéreos se cayó y golpeó el suelo. Afortunadamente el espectáculo se detuvo de inmediato y el intérprete no identificado fue llevado rápidamente al equipo médico, donde se informó que se encontraba en condición estable. Pero esto no fue nada comparado con una actuación anterior del Cirque du Soleil, que en realidad terminó con alguien muriendo. En 2013, una artista llamada Sarah Guillot-Guillard estaba en el espectáculo del Cirque du Soleil llamado K, que se realizaba en Las Vegas. Cayó 15 metros mientras la izaban por un costado del escenario y cayó al suelo. Al principio la gente del público pensó que era parte del espectáculo. Pensaron que se había caído a propósito hasta que gritos y gemidos llenaron el auditorio. Todos podían escuchar a Sarah llorar desde el escenario porque tenía un dolor terrible. Trágicamente, Sarah no salió viva de este accidente. La artista murió a causa de sus heridas, lo que demuestra de una vez por todas lo mortal que puede ser una acróbata en un espectáculo itinerante. A pesar de miles de horas de entrenamiento y ensayo, el más mínimo paso en falso puede enviar a un acróbata profesional a casa en una bolsa para cadáveres. Número 9. Muerte por inspeccionar. El conductor de una hormigonera fue descubierto aferrado a la parte trasera de su camión horas después de morir en un extraño accidente. Puede que estuviera en la parte trasera de su camión, pero le faltaba una característica muy importante: su cabeza. Las personas que encontraron a la víctima de este extraño accidente eran residentes comunes que estaban conduciendo junto al camión de cemento y se dieron cuenta de que algo no se veía bien. El hombre estaba colgado del costado de la escalera, con el tronco de su cuerpo atascado en la parte superior del tambor de cemento, pero no se movía. Tras una inspección más cercana, los residentes se dieron cuenta de que el tipo estaba muerto. Había muerto en una posición tan extraña que parecía que todavía estaba trabajando. Los residentes retrocedieron rápidamente y llamaron a la policía. Cuando apareció la policía se enteraron de que el hombre había sido decapitado, probablemente mientras metía la cabeza en el bidón de cemento para inspeccionarlo. Seguramente perdió el equilibrio. Su cuello quedó atrapado en el tambor giratorio y le arrancó la cabeza del cuerpo. Basta decir que trabajar en un camión de cemento puede ser un trabajo bastante peligroso. Para empeorar las cosas para el conductor, quien fue identificado como Juan, de 41 años, que vivía y trabajaba en el oeste de Taiwán, las autoridades nunca lograron encontrar su cabeza. Creen que fue aplastada dentro del mecanismo giratorio. Número 8. Una pesca peligrosa. Ser pescador es una de las cosas más peligrosas del mundo. El pescador Jackson Hawson lo sabe por experiencia de primera mano. Estaba pescando cerca de Coral Bay en Australia Occidental cuando tuvo un desafortunado encuentro con un tiburón enojado. Acababa de terminar de atravesar un pez cuando un tiburón al acecho decidió darle un mordisco. El tiburón había estado tratando de comerse el mismo pescado, pero Jackson se le adelantó. Así que el tiburón descargó su frustración con el pescador, hundiendo sus dientes directamente en su tobillo. Jackson tenía 20 años cuando esto sucedió y afortunadamente estaba en muy buenas condiciones físicas. Pudo golpear al tiburón en la cara para desorientarlo. Luego se apresuró a escapar para salvar su vida. Nadó más de 91 metros de regreso a su bote con el tiburón detrás de él. Jackson logró subir al bote sin ser atacado nuevamente. Ni siquiera pudo ver bien al depredador que intentó matarlo. Él cree que probablemente fue un tiburón toro, uno de los más peligrosos del planeta. Logró llegar al hospital donde los médicos lo curaron sin ningún problema. Tenía algunos cortes graves en la pierna, pero se marchó del hospital sin sufrir daños a largo plazo. Y lo último que supimos es que todavía es pescador. ¿Volverías a pescar si te atacara un tiburón? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te está gustando el video, recuerda darle me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 7. Una tarifa mortal. Ser taxista nunca ha sido un trabajo glamoroso, pero ahora más que nunca es uno de los más peligrosos del mundo. Humberto Sierra Camacho tenía 46 años y era taxista en Maryland. Sabía los peligros del trabajo, pero bueno, pagaba las facturas. Y hasta hace poco nunca le había pasado nada que una buena noche de sueño no pudiera arreglar. Pero entonces Romeo Nolasco Cuellar, de 14 años, hizo señas a su taxi y se subió. Se hizo pasar por un pasajero, pero el viaje solo duraría unos 10 minutos. El joven casi de inmediato sacó un cuchillo para robarle a Humberto los miserables $40 que tenía encima. Por miserables que hayan sido esos $40, Camacho no estaba dispuesto a entregárselos a un vándalo con un cuchillo. Hubo una lucha y Humberto perdió.
terminó siendo apuñalado varias veces por el joven de 14 años. Sus heridas de arma blanca eran tan graves que se desangró y murió allí mismo en su taxi. Y para hacer las cosas aún más trágicas, solo había sido taxista de taxi latino en Maryland durante 3 meses. Todo el dinero que ganaba era enviado a su esposa e hijos que aún viven en México. Ahora Humberto está muerto, su esposa e hijos están en una posición horrible, y el joven de 14 años enfrenta una vida en la cárcel. Número 6. ¿Muerte en el trabajo? Trabajar en un almacén de Amazon es una de las cosas más peligrosas que puedes hacer. Al menos lo fue para Billy Foister. Cuando el hombre de 48 años se inscribió para trabajar en el almacén de Amazon, poco sabía que estaba firmando su propia sentencia de muerte. Cayó al suelo de un ataque al corazón y se quedó allí luchando por respirar durante más de 20 minutos. Y para hacer las cosas aún más horrendas, el jefe en el lugar ordenó a todos que volvieran a trabajar inmediatamente después de que el cuerpo de Billy fuera arrastrado del piso del almacén. Este tampoco fue un ataque cardíaco espontáneo. Según el hermano de Billy, había ido a la clínica del almacén quejándose de dolores de cabeza y de pecho, pero todo lo que dijo el asistente social fue que estaba deshidratado y que debería beber más agua y volver al trabajo. Después del incidente, Amazon negó tajantemente que Billy había muerto en el almacén. En cambio, dijeron que los miembros de su equipo capacitado respondieron rápidamente, que los servicios de emergencia llegaron en minutos y que murió en el hospital local. Pero por supuesto, Amazon nunca respondió a ningún comentario adicional sobre la situación. Número 5. Un mal día en la oficina. En Tennessee, ser trabajador postal no solo es peligroso, sino que puede resultar ser mortal. 3 personas murieron después de que un trabajador postal que clasificaba el correo en Memphis se volviera absolutamente loco en una instalación y le disparara a 2 de sus compañeros de trabajo. Los familiares que llegaron a la escena identificaron a una de las víctimas como James Wilson, el administrador de la instalación. Sin embargo, el servicio postal y el FBI guardan bastante silencio sobre el resto de los detalles. Lo que hemos podido reconstruir hasta ahora es que el empleado de correo se desestabilizó, fue tras su jefe y luego eliminó a quien quiera que se interpusiera en su camino. Todos sabemos que los trabajadores postales tienen un historial de volverse locos y asesinar a sus compañeros de trabajo. Esto en sí mismo hace que sea un trabajo difícil de solicitar, pero en octubre de 2010, Tennessee fue sacudido por otro ataque a los trabajadores de la oficina postal. Esta vez por un robo. 2 trabajadores fueron baleados por un tipo que entró en busca de dinero en efectivo. ¿Quién en el mundo decide robar una oficina de correos? Esto simplemente te hace querer ser un poco más amable con tu cartero. Número 4. Mala instalación eléctrica. Harvey Tyrell tenía solo 7 años cuando fue con su familia al King Harold Pub en East London. Estaba pasando el rato en los jardines de cerveza cuando el niño puso su mano sobre una luz exterior mal instalada. Esto fue el 11 de septiembre de 2018. Cuando el niño tocó las luces, recibió una descarga eléctrica masiva que atravesó su cuerpo y detuvo su corazón. El niño murió por una sobrecarga de electricidad. Ahora, obviamente esto no fue culpa del niño. En cambio, la culpa recayó en el electricista que instaló el cableado, así como en el dueño del bar. El propietario es David Berman, de 73 años. En los procedimientos judiciales que siguieron a la muerte del niño le dieron 9 años de cárcel por homicidio por negligencia grave. De hecho, el juez le dijo que su bar era una vergüenza. Luego está el electricista, el cuñado de David, Colin Naylor. Colin es un año mayor que David, pero solo le impusieron una sentencia de 1 año en la cárcel por su miserable trabajo eléctrico. Ambos hombres sabían que el cableado eléctrico era peligroso y ninguno había hecho nada al respecto. Colin había intentado arreglar un poco las luces, pero claramente no era un buen electricista. Y eso nos lleva al punto. Ser electricista no solo es un trabajo peligroso porque podrías electrocutarte, sino que podrías causar la muerte de otra persona por una mala instalación eléctrica. Número 3. Un carnero enojado. Ser un granjero es difícil, especialmente si eres un hombre de 94 años que no puede cuidar adecuadamente a sus ovejas. Un anciano en Francia, cerca de la pequeña ciudad de Cestas, conoció recientemente a su creador, todo gracias a un carnero desenfrenado. El anciano había estado deambulando por un campo lleno de ovejas cuando un carnero particularmente enojado vio que tenía una oportunidad. El carnero hizo perder el equilibrio al anciano, y cuando estaba en el suelo lo pisoteó.
Más tarde el hombre fue encontrado tirado en el suelo con la cara hinchada y amoratada, sin pulso y sin vida. El carnero le había facilitado el trabajo, pisoteándolo y golpeándolo hasta que dejó de moverse para siempre. Lo que la policía descubrió después fue que el carnero normalmente no era agresivo. En cambio, se había vuelto agresivo porque había muchas ovejas a su alrededor y él lucía como el macho dominante. El hombre de 94 años había decidido tomar un atajo por el campo donde vivían las ovejas. Esto probablemente hizo que el carnero se volviera protector de su rebaño, momento en el que cargó contra el hombre y lo mató. Número 2. Un depredador en el bosque. Hablando de ataques de animales salvajes, un maderero en un bosque ruso remoto fue recientemente mutilado hasta la muerte después de ir al baño en medio de la noche. La tal es una profesión extremadamente peligrosa, pero normalmente debido al equipo pesado y al hecho de que los árboles caen en todas direcciones. Las personas son aplastadas por árboles y mueren en accidentes de equipo. Normalmente no son mutiladas hasta la muerte por bestias salvajes. Según las autoridades locales, el maderero ruso se llamaba Mikhail Shabaldin, de 41 años. Dejó el campamento en medio de la noche para usar el baño y se topó con un enorme tigre siberiano. Imagínate la sorpresa cuando el tigre salió de las sombras y le cortó en la garganta con su enorme garra. La bestia salvaje tendió una emboscada al leñador antes de que llegara al baño y luego lo arrastró al bosque. Sus compañeros de trabajo descubrieron piezas de ropa esparcidas, trozos de lo que parecía ser carne humana, manchas de sangre en la tierra y huellas de tigre por todas partes, pero el cuerpo nunca fue encontrado. La teoría predominante en este punto es que el tigre arrastró a Mikhail de regreso a su guarida y luego se lo comió. Hay pocas posibilidades de que se encuentren sus restos, y debido a que esto sucedió tan lejos en el bosque, no hay mucho que nadie pueda hacer al respecto. Es solo uno de los peligros de la tala en la naturaleza rusa. Número 1. Una policía novata. Los policías tienen un trabajo duro, de eso no hay duda. Si crees que ser policía es fácil, echemos un vistazo al caso de Ashley Kingdon. Ella estaba respondiendo a un tiroteo doméstico un sábado por la noche, cuando ella misma se convirtió en víctima de violencia armada. Sorprendentemente, Ashley había prestado juramento como oficial de policía el día antes de su muerte. Ella era una policía novata y era su primer día de trabajo. Fue a investigar el tiroteo con otros 2 oficiales y los 3 fueron atacados. Según la policía del condado de Prince William, Ashley se graduó de la Universidad Aeronáutica en Daytona. Si hubiera elegido cualquier otro día para comenzar, todavía podría estar viva. Pero ese sábado por la noche, Ronald Hamilton de Virginia tuvo una discusión con su esposa. La discusión se volvió violenta y Ronald comenzó a disparar. Durante la pelea mató a tiros a su esposa y luego cuando apareció la policía trató de dispararles también. Ashley perdió la vida, los otros 2 oficiales resultaron heridos y Ronald fue rápidamente detenido por otros policías que llegaron al lugar. Desde entonces ha sido acusado de asesinato en primer grado y nunca volverá a ver la luz del día. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. ¿Conoces a alguien a quien le haya sucedido algo en el trabajo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y como siempre, recuerda dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para ver más videos increíbles como este.